Hola traders, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar revisando cuáles han sido las oportunidades de entrada para poder aprovechar dentro del mercado, no solamente la venta de esta mañana, que todos nuestros alumnos salieron completamente profits ingresando junto con nosotros los mentores, sino que también ingresamos en compras, bueno, hace poco para el horario PM. Entonces vamos a ir primero a cuál ha sido la oportunidad y cuál ha sido la toma de decisiones de estas entradas. Para empezar, como sabemos, si nos vamos a una temporalidad como 4 horas, vamos a darnos cuenta desde de primera vista que el precio se mantiene alcista. Ha estado subiendo en las semanas, semana pasada, incluyendo este Fair Value Gap, donde el precio se ha introducido y ha empezado a subir, ¿no? Entonces, esta consecuencia de compras que se ha generado nos va a dar a nosotros un bias. Y justamente en una hora vamos a ver cuál ha sido las intenciones del mercado. Primero vemos cómo Asia empieza a acumular. De acá ya marco lo que es el New Week Opening Gap, que es un gap que se apertura todas las semanas. Y en este caso, la semana de hoy ha sido un gap sumamente grande. Por lo tanto, hay que marcarlo para saber cómo el precio va interactuando con ese gap. Es un rebote que se va dando en el mercado. Miren cómo el precio el día lunes sube, revienta, empieza a rebotar solamente por encima del 50%, que es el Consequent Encroachment, hasta que finalmente el precio sale en compras. Entonces ahí estamos viendo cómo interactúa el mercado el día de hoy con este Fair Value, mejor dicho, New Week Opening Gap. Vámonos a 15 minutos. Y acá de primera instancia hay que saber una cosa. Hoy, si revisamos las noticias, qué cosa tuvimos que tomar en cuenta es lo siguiente. Hoy hubo una noticia a las 10 de la mañana hora New York. Como saben, en sus respectivos países, ustedes tienen que saber de que ya estamos en el horario de invierno. O sea que una hora antes nos tenemos que levantar por lo menos para las personas que viven, digamos, con el horario de GMT-5, ¿ok? Para las otras personas que tienen distintos horarios, tienen que estar mirando. En mi caso, yo tengo que levantarme una hora antes. Así que a las 10 hora New York, ¿no? Que para mí vendrían a ser las 9, el precio empieza, digamos, con una... a ver, ahí está, listo. Hay que recordar que esta es hora New York. Así que el precio a las 9 lo que hace es tener una subida fuerte. Ahora, esta subida se puede catalogar como de repente una aceleración del precio a partir de la apertura. A veces sucede que el precio a las 9 y media expande, pero no es para irse, sino simplemente para manipular y de repente en la noticia generar una fuerza mayor. Entonces, eso fue justamente lo que estábamos viendo, que a las 9 y media, que es la apertura o se tocan las campanas para que el mercado de índices se desenvuelva o de futuros, vamos a estar viendo cómo hay una subida hasta este máximo. O sea, el interés del precio es llegar hasta este máximo que se había formado el 17 de marzo. A pesar de que estamos en una tendencia bajista, hay que ser conscientes de que el mercado puede hacer un retroceso profundo o simplemente puede caer en la mañana y posiblemente continuar en la tarde, tipo como lo que estamos viendo ahora. Entonces vamos a darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? El precio a las 9 y media sube, pero como había noticia a las 10 de la mañana, entonces no vamos a ver interacción dentro del precio. Vemos que el precio tiene una salida, reventando este máximo anterior. Por ahí deja un Fair Value Gap. Vamos a darnos cuenta por esto. Miren acá. El precio respeta, bueno, pasa un poco el Fair Value Gap, pero finalmente lo respeta hasta que expande. Entonces, como nosotros vamos a estar buscando operaciones a partir de las 10 de la mañana, hora New York, miren lo que sucede. El precio llega hasta este máximo, lo neutraliza y automáticamente hace una expansión bajista. Ahora, esta expansión bajista, digamos que es muy importante porque comparándolo con el S&P 500, vamos a darnos cuenta que los movimientos son casi similares. O sea, los dos están neutralizando liquidez. No hay, digamos, una divergencia SMT, que es una divergencia que se utiliza con los índices, ¿no? Sin indicadores, simplemente es de manera natural. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo,
Para esto voy a marcar así. Ahí está. Pero si yo me voy, por ejemplo, al US 30, que también es un índice americano, me voy a percatar de que el precio desde las 9:30 hasta las 10, que es la noticia, fíjense acá, 9:30, bueno, 9:35, 9:30, hasta por ahí las horas, hasta las 10, el precio en Nasdaq neutraliza liquidez versus el US 30, que simplemente no lo hace, simplemente se quedó corto. Aparte, el US 30 lo que hace es reventar el mínimo anterior, cosa que en el US 100, digamos que entre comillas no llega a reventar este mínimo de acá, pero sí a caer. ¿Qué significa esto, trader? Significa de que a pesar de que US 100 no rompió este mínimo anterior, US 30 sí lo hizo y es una confirmación para nosotros de que el precio va a caer. ¿Por qué? Primero por la divergencia. La divergencia que he mostrado donde US 100 neutraliza liquidez y US 30 no lo hace. ¿Qué significa eso? De que ambos activos están correlacionados, sin embargo, vamos a confirmarlo mucho mejor con el US 30, pero a las finales los dos van a hacer lo mismo. Entonces, el US 30 lo que hace es romper el mínimo anterior, cosa que el US 100 también va a hacer pronto, y deja un vacío de liquidez. Ese vacío de liquidez o ese Fair Value Gap es equivalente al US 100, que vendría a ser este Fair Value Gap de acá. Ok, sin embargo, se van a dar cuenta que a partir de las 10, luego de que cae, el precio retrocede y digamos que pasa un poco este Fair Value Gap, pero toca de una manera muy precisa este Fair Value Gap de acá. Este Fair Value Gap se forma a las 10:04, vamos a ver en US 30, a las 10:04 exactamente. Si ustedes se dan cuenta, estos dos Fair Value Gaps que es formados, ¿no? En US 30 y en US 100 se forman a las 10:30, perdón, a las 10:04. Por lo tanto, estos dos Fair Value Gaps están sumamente correlacionados y puede ser el índice, perdón, puede ser el lugar donde el precio va a reaccionar. En nuestro caso, como siempre operamos US 100, US 100, entonces vamos a ingresar en este Fair Value Gap que se formó a las 10:04. Miren cómo el precio retrocede a este Fair Value Gap y reacciona de una manera efectiva. Nosotros ingresamos justamente en este escenario porque, como ya les dije, el US 30 había confirmado rompimiento. El stop loss por encima de esta vela, ¿sí? Que serían casi 10 pips, ¿no? Versus el profit, que es hasta este mínimo de acá, que el precio simplemente llegó con una velocidad increíble. Ahí simplemente podíamos sacar un ratio 1.4 o 1.5. Inclusive se podrán dar cuenta que el precio bajó mucho más. Ahora se preguntarán por qué el precio cae otra vez. ¿Se acuerdan del Fair Value Gap que teníamos? Miren cómo el precio, a pesar de que, bueno, reaccionó al final, lo pasa. Entonces, en el tiempo, este Fair Value Gap nos sirve para una venta. Es un Fair Value Gap inverso, ¿ok? Pero aparte de eso, no solamente Fair Value Gap, hay un modelo muy conocido, ¿no? En el mercado, donde el precio, una vez que rompe un mínimo, llega hasta una zona de un breaker. Y acá podemos ver que en un minuto tenemos un breaker sumamente grande, donde el precio empieza a respetar. Entonces, Jay, ¿podíamos ingresar otra operación de ventas ahí? Sí, podíamos ingresar, por ejemplo, una operación de ventas acá y podíamos dejar nuestro stop loss por encima de este break, que eran 13 pips, 13 puntos aproximadamente. ¿Hasta dónde se podían ir? Bueno, se podían ir hasta la reacción de este punto de acá, donde ya finalmente el precio, digamos que demoró un poquito en caer, ¿no? Ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahora, ¿podríamos ingresar otra vez en este punto y dejarlo hasta el gap formado del día del New Week Opening Gap? Por supuesto que sí. Inclusive ustedes podían hacer lo siguiente, ¿no? Podían ingresar, ¿no? Podían ingresar en este punto y dejarlo correr hasta este nivel, ¿no? Aunque es, bueno, se demoró un poquito, estuvo demorándose por ahí, pero finalmente llegó, ¿no? Pero como les dije, pudieron haber ingresado en este nivel, se salían en este punto y no pasaba nada, muchachos. Simplemente podían sacarle profit al mercado. Y para rematar, les voy a comentar de que ha habido una entrada en la tarde que ustedes pudieron haber visto, porque como ya saben, en la tarde también existen operaciones.
y se preguntarán cuál fue esa operación. Para esto vamos a marcar. Primero voy a borrar todo también para que no haya tanta cosa en la gráfica. Vamos a poner a la 1, a partir de la 1, ahí está. Muy bien. Primero que nada, como saben, el horario de tarde es un reflejo de lo que puede pasar el horario de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, en la mañana cae, en la tarde puede subir, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso? Simplemente por una continuación, ¿no? Como les dije, siempre el Nasdaq estuvo alcista, por lo tanto, había posibilidad de que el precio suba a altos más altos. Por lo tanto, la operación es a partir de la 1. ¿Qué podemos destacar de este día? Bueno, principalmente de que el precio, o mejor dicho, en esta sesión, el mercado estuvo respetando todo el tiempo, fíjense acá, este order block que tenemos ahí marcado, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la operación es a partir de la 1, vamos a irnos a un minuto. ¿No? Y miren cómo el mercado, una vez de que salen compras, retorna. Ahora, acá nosotros podíamos ingresar operativa, de repente sí, ¿no? Podríamos haber hecho una operativa corta, por ejemplo, acá teníamos oportunidades, ¿no? Donde habían rompimientos, por ahí habían algunos vacíos, ¿no? Y podíamos haber ingresado el trade en compras, ¿no? Sin embargo, yo más o menos, aparte de la una, yo suelo operar más que nada a partir de también a las 2, ¿no? Esas horas que yo sé que también pueden haber movimientos. Y fíjense lo siguiente, el mercado en 5 minutos o en 15 empieza a reaccionar en este order block, ¿no? Creo que en 5 había marcado, ahí está. Estos dos bloques forman uno y miren cómo el precio retrocede este order block y automáticamente reacciona, ¿no? Ahora quiero que se den cuenta lo siguiente. El precio había bajado fuerte, pero luego así como bajó, subió. Y miren qué deja acá, un Fair Value Gap. Este Fair Value Gap lo que nos indica es de que el precio no quiere invalidar, simplemente está rebotando, rebotando en esta zona hasta que finalmente decide irse en compras. ¿Podíamos ingresar un trade justamente ahí? Sí, por supuesto que sí. Teníamos muchas reacciones, podíamos ingresar con la finalidad de que el precio supere este máximo. Entonces, por ejemplo, luego de la salida de esta vela, acá en el retorno, podíamos hacer una operativa en compras o inclusive cuando el precio tocara el Fair Value Gap, se formó esta vela, ahí podíamos ingresar y nuestro stop loss no hubiese sido más que 8 puntos, nada más. No es necesario poner más stop y nuestro take profit más o menos hasta el máximo anterior, un ratio de 1 a 2, ¿ok? ¿No? Y si de repente por ahí querías ingresar a otro escenario, fíjate acá, el precio cuando sale otra vez, retorna y miren que llega a un order block, podíamos ingresar una operativa ahí, ¿no? Obviamente esta operativa sí también era un poquito arriesgada, ¿no? Pero si ingresabas ahí, tu stop loss por debajo de este block y podíamos irnos, por ejemplo, hasta este máximo anterior. Fíjense cómo el mercado llega de manera efectiva y estas son las dos posibilidades de entrada que podíamos tomar también en la tarde. Como les digo, no tienen que tomar objetivos súper amplios, simplemente saber de que cuando ustedes se encuentran la dirección y saben en dónde ingresar exactamente, pueden sacar estos profits. Así que bueno, traders, espero que les haya gustado esta sesión. No se olviden compartir, ya que estamos subiendo videos a YouTube para promoverlo y necesitamos su colaboración. Hasta luego, traders. Chao, chao.